Y de regreso a Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez. Bienvenido. Buenas tardes, Adaitza, a ti, al compañero Joel Caraballo, al compañero José Torres Nolasco, a los que nos escuchan por las distintas plataformas, por el canal digital, por la estación radial, por el Facebook Live, los que nos van a escuchar a través de la plataforma de YouTube. Así que saludos a todos y abriendo la semana, y hoy mira, casi nunca llego vestido de abogado, hoy tuve hoy estás de hasta caballo y ahora. corbata. Sí, hoy estuve hasta ahora y tuve que trabajar ayer, tú puedes creerlo, una cosa brutal, pero Domingo, nada. saludos, Joel Caraballo. Saludos a Adaitza, saludos al compañero Francisco Sánchez y saludos a José Torres Nolasco. Buenas noches y buenas noches también a nuestra distinguida audiencia que nos escucha todos los lunes. Así es, licenciado José Torres Nolasco. Buenas noches a Adaitza, buenas noches al licenciado Francisco Sánchez, al licenciado Joel Caraballo. Estoy llegando yo también de trabajar. Pues muy bien, en lo que usted se acomoda. Particularmente, tenía que enviar un saludo a personas de la cárcel de la 308 que nos escuchan fielmente los lunes y están agradecidos con los compañeros abogados por la información que se brinda y con usted por el programa también. Gracias. Bueno, arrancamos ahora con... Espérate, es que los vecinos siempre haciendo ruido. Aquí vamos. Asesinan en Luquillo a un hombre imputado de matar al surfer Brian Ramos. Ustedes saben que él sale por un habeas corpus y no duró, yo creo que ni 48 horas o 24 en la calle. ¿Con quién empezamos? Bueno, déjame coger ese privilegio, ¿verdad? Primero que nada, hay que explicar la figura del habeas corpus, porque aquí lo importante es la explicación que demos del derecho, ¿verdad? Cuando a un ciudadano se le arresta, la policía lo lleva a una vista de determinación de causa probable para el arresto por el delito que se le impute, ¿verdad? En este caso, a Jesús G. Bonano se le erradicaron cargos por asesinato en primer grado y por violación a la ley de armas, porque se le imputa haber matado al surfer Brian Río con un bate. Ya mismo entramos a los hechos y a los hechos del caso por el que estaba arrestado Bonano y por los hechos que ahora ocurren que culminan con la muerte de Bonano. Pero una vez a la persona lo llevan ante un juez para esa primera vista, ¿verdad? En que le presentan los cargos originalmente, pues el juez, de entender que hay causa probable, ¿verdad? Porque cree los testimonios o porque se lo sometieron por declaraciones juradas el fiscal, que en estos casos de asesinato tiende a ser así, como uso y costumbre, ¿verdad? Vienen y le imponen, si le encuentran causa, una fianza. En este caso se impuso una fianza, me parece, déjame... 450,000. 450,000, gracias Joel por eso. Le imponen una fianza de 450,000. Definitivamente una fianza, cosa que nosotros hemos discutido aquí múltiples veces, ¿verdad? Que ponen unas fianzas que son casi imposibles de un ciudadano común pagar, porque de dónde Bonano va a sacar 450,000 pesos, casi medio millón de pesos, ¿verdad? De entrada, ¿no? Y aunque la preste por fiador, son 45,000 cohetes que tienes que darle al fiador para poder salir. Así que nadie cuenta con esa cantidad así como que de repente, ¿no? No todo el mundo. Pues, ¿qué pasa? Si entonces tú no puedes pagar la fianza, te tienen que ingresar y tú vas a lo que se llama una detención preventiva, ¿verdad? En las noticias que están corriendo hay unas cosas que están mal, hay otras cosas que están bien, ¿verdad? Cuando una persona está detenida, vamos a aclarar eso porque eso no está en la prensa reportado, y esto me parece importante. El Ministerio Público, si el imputado no renuncia a los términos que le da la ley, la vista preliminar tiene que celebrarse dentro de un periodo de 30 días. ¿Correcto? Los muchachos me dirán. Así es. Si la persona queda libre bajo fianza porque la prestó, entonces el Ministerio Público, si es que el imputado no renuncia a los términos, la tiene que celebrar en 60 días. Ahora bien, si por distintas circunstancias atribuibles a la defensa al Ministerio Público, el caso se extiende por más de 6 meses y esa persona está detenida y no se le ha celebrado la vista preliminar o no se le ha celebrado el juicio, ¿ok? Pues entonces opera una figura que el pueblo la conoce como precisamente la fianza del pueblo, ¿verdad?
Y ese es el habeas corpus. A usted no la pueden tener en una detención preventiva a nadie sin celebrarle juicio más de 120 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí pasaron los 120 días, múltiples cosas se aducen que pasaron, que los muchachos van a entrar en eso, estoy segurísimo, y ocurre que entonces Jesús Bonanno tenga que ser puesto en libertad. Ahora, quedó en libertad con un grillete electrónico. Por lo tanto, Bonanno estaba confinado a las 4 paredes de su casa. ¿Ok? Y cuando ocurren los hechos, que es el sábado, él estaba en el balcón de su casa, que está dentro del perímetro que te permite a ti estar teniendo un grillete electrónico, y con esa introducción de, que me parece la aportación importante que hacemos nosotros, los muchachos entonces voy a pasar con ¿cómo es? José Torres Nolasco. Vamos contigo. Mire, Adaísa, es importante, y Sánchez no lo mencionó en la prensa, salió cuando él sale por habeas corpus, dice, en libertad, asesino de Seinfeld. Sí. Los titulares variaban jugaban con las palabras, pero el concepto era el mismo. Y la realidad es que hay muchos puertorriqueños que leen titulares y no leen la noticia, ¿verdad? No, hay muchas personas que decían, pero ¿cómo es posible? Si ese video lo vio todo el mundo de cómo él entró a batazo, ¿cómo es posible que esa persona esté en libertad? Y no se explicaba por qué era que se encontraba en libertad. Entonces hay personas que dicen, salió a la calle, salió por habeas corpus, y no saben y no tienen conocimiento que el proceso en su contra continúa, que simplemente él va a estar en los casos de asesinato, particularmente, o tentativas de asesinato, salen por habeas corpus y le ponen una supervisión electrónica la mayoría de las veces. José, ese caso fue, recuerdo como ahora, que recogieron en menos de 48 horas más de $30,000 porque abrieron una cuenta de PayPal para su esposa y sus 4 hijos cuando lo asesinaron a él. O sea que el pueblo entero conocía de este caso y cualquiera podría ser el asesino de este individuo cuando salió. Lo que digo es que todavía sigue con el caso, y estos casos particularmente se le pone un grillete cuando son delitos de tanta seriedad. Yo tengo mi reparo con ese particular, pero el Tribunal Supremo ha resuelto, creo que está resuelto. No sé si se ha planteado todavía ante el Tribunal Supremo esa detención con el grillete, si está bien o no, pero al final del día está resuelto, sí, está resuelto. Entonces, yo entiendo que está resuelto. Sí, está resuelto. Sabía, todo el que quería buscar a Bonanno sabía dónde buscarlo y dónde encontrarlo. Y la realidad es que es muy lamentable. Todavía he visto titulares en los que dicen muerte al imputado de asesinar a Seinfeld. No importa, lo que importa es que él mató al Seinfeld. O sea, no se puede perder de perspectiva que se supone que estamos ante una sociedad civilizada, que lo que sucedió no sabemos si realmente fue por la muerte de Seinfeld o por otras razones, ¿verdad? Pero de igual forma hay que investigar este caso, varios impactos de bala, él estaba en su hogar y ya hay, creo que hay supuestos varios testigos que la policía estaba entrevistando. Yo quisiera ver cuándo, yo quiero pensar que se le va a dedicar el mismo ímpetu a esclarecer este delito como cualquier otro delito, como el delito de feminicidio y todos los demás delitos, porque aquí se ha perdido de perspectiva que todas las personas que fallen hay que investigarlos con la misma intensidad, que la prensa debería darle el mismo seguimiento, que las personas que se debe promulgar, porque la justicia sea igual para todos. Vamos con Joel Caraballo. Se quedó frío. Te quedaste frío, pero antes de que Joel pase, sí. Un momentito, el Supremo lo resolvió en el caso, ustedes recordarán, esta situación de dejarte con el grillete electrónico, aun cuando tú sales con la fianza del pueblo, que yo nunca entendí esa decisión, de verdad, nunca la entendí, porque yo entendía que la fianza del pueblo es sin restricciones. Pero ustedes se acordarán del caso, aquel que ocurrió en Humacao, que para el año 2005, 2006 usaron una nena de escudo
¿Se acuerdan de ese caso que le dispararon entre unos Pero sicarios? esa no era en el viejo San Juan, la que tú dices, en el viejo San Juan. Padrastro. El Porque había padrastro, un viejo San Juan que usaron a la novia. Ese mismo caso, perdóname, en San Juan, ese mismo caso fue el que se resolvió lo que se resolvió. Y nada, paso con Joel para que continúe en la elaboración de este caso. Mira, es una situación bien interesante, ¿verdad? Principalmente porque tenemos a este señor, Jesús Bonano. Antes es importante señalar que este joven Brian Ramos es una persona bien conocida en la comunidad del surfing, ¿verdad? Yo llevo practicando el surfing desde los 14 años y pues mucha gente lo conoce y pues se me han acercado a hacerme diversas preguntas, ¿verdad? Yo pues no me gusta opinar cuando no soy ni el abogado ni conozco los hechos necesariamente a cabalidad, ¿verdad? Con otras personas o en unos foros donde no debo emitir alguna opinión. Pero dicho eso, hay algo bien interesante que sale, me parece que a 1 de junio y entonces ya a 5 de junio le dan muerte. Hay unas teorías que se están esbozando sobre una posible justicia callejera. Sí, de algún, ¿verdad? Una de las de lo que la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Está evaluando. Sin embargo, en cuanto a lo que tiene que ver con el habeas corpus, en Puerto Rico hay un caso que es el caso de Pueblo versus Cruz Georgia, y se tocan unos asuntos particulares en ese caso de Cruz Georgia, y es lo que se considera para efectos de la detención preventiva, es decir, ese término de 6 meses para poder celebrar el juicio. Y el Ministerio Público en muchas ocasiones tiene como práctica dos cosas. Dependiendo de la naturaleza del proceso al cual se encuentre, si el caso se está viendo por jurado o si se está viendo ante un juez. Si se está viendo ante un juez, se le toma juramento al primer testigo, y si se está viendo por jurado, se le toma juramento a ese jurado. ¿Para qué? Para interrumpir ese término de 6 meses y entonces el caso continúa, pero con ese acusado de delito en prisión. Eso, ¿verdad? Es una práctica que se da en los tribunales, y pues como abogado pues me ha pasado en diversas ocasiones a lo largo de estos años. Yo evaluando la situación precisamente de este señor Bonano, hay otros testigos, creo que el hermano estaba con él, y había otras personas que estaban con él el alegado día de los hechos, y entonces la policía se dirige a llevar a cabo una investigación, unas entrevistas con esas personas a ver si... Hablan de un carro blanco, etcétera, hay un par de cosas ahí. Sí. Entonces hay uno pues aflora nuevamente la figura tan importante que lo hemos discutido en otros programas, que es la figura de la identificación y la importancia de la identificación para poder conocer quién finalmente, ¿verdad?, cometió el delito en contra de ese señor Bonano. Yo creo que debe haber algún tipo de cosas pasando tras bastidores o información que está pasando en la calle que de alguna manera u otra se supo. La justiciaron. Sí, mira, debe haber algo de eso. Sobre eso, voy a entrar a los hechos para que ya habiéndoles dado, ¿verdad?, a los oyentes el cuadro jurídico que marca esta situación que tenemos hoy. Lo que tiene la policía hasta ahora. Bueno, tienen que Jesús Manuel Bonano está compartiendo en el balcón de su casa, ¿no? Con un hermano suyo y con otras personas. Ahí llega un individuo y es un caballero vestido de negro, o sea, ya está vestido de negro, ¿ok? Está con una mascarilla negra, pero no una mascarilla para matar, sino una mascarilla del COVID que te va a cubrir bien, ¿verdad? Entonces pregunta por Kini. Kini es el apodo de Bonano. Entonces Bonano contesta que Kini es él. Ahí mismo el caballero hace 5 disparos en diferentes partes del cuerpo y que lo alcanza, ¿verdad?
alcanzó a la víctima en el cuello, que ese es letal, Sí. uno en la axila, uno en el costado, que dependiendo de dónde penetró también es letal, y uno en la mano, que ese no es letal, ni el de la axila tampoco es letal. En los casos que yo he visto, por ahí no hay algo que te vaya a liquidar por el resto de tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? El individuo que dispara se va del lugar, y preliminarmente la policía entiende que que se va en un vehículo blanco, ¿verdad? Todavía no sabe qué marca ni nada de eso. Los agentes entienden que hay cámaras cerca del lugar, hay otros testigos que lo vieron, hay muchos americanos allí quedándose. La realidad es también que hay muchísimo turismo norteamericano en el área de Fajardo. Yo dirigí la Fiscalía de Fajardo y recuerdo, ¿verdad? Mucha gente como Joel, que son amantes del surfing, son playas que se utilizan mucho para eso. En Nahuabo también, Maunao, son playas, ¿verdad? Con buenas olas, como a ellos les gusta y la cosa. Yo no sé nada de surf. Eso se lo dejo a Joel Caraballo, que lo practica, ¿verdad? Este es el surfing y el otro las armas, que eso es su deporte. Y el otro las armas, yo tampoco me meto en eso. Las portaba cuando era fiscal, ¿verdad? Ahora tuyo es coger criminales, lo tuyo no es el hobby de estos dos. Ahora es postura de los tribunales, pero básicamente esos son los hechos que tenemos, ¿verdad? Y lo que también he visto mucho, que como en la línea que decía José, mucho morbo social, porque en las redes lo que veo es como que la gente, mucha gente, de verdad, Isa, es sorprendente. Celebrando la muerte de él y no pensando en que es una vida y que alguien va a pagar por ese asesinato. O sea, es absurdo en el sentido de que, ok, le cobraste en la vida del otro, pero entonces ahora alguien va a pagar. Porque siempre hay alguien que ve y las cámaras hablan. Y hay que ser muy, 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 pero muy cuidadoso. Si no me recuerdo, si mal no recuerdo, hubo una persona de nombre Alexa, si no me equivoco, sí. Alexa, y quizá no necesariamente, ¿verdad? Se entrelaza con lo que estamos hablando, pero esa palabra que se coloca en las redes sociales o se transmite, sí, ¿verdad? a diferentes personas, pues puede terminar en un suceso realmente trágico, ¿no? Ese caso no se ha esclarecido, ese todavía no se ha esclarecido. Claro, y entonces bueno, y tenemos entonces que inician los testimonios en el caso contra Wandimar Burgos por el manejo irregular del expediente de Wanda Vázquez Garcet, ya ella como gobernadora y esta como secretaria de Justicia interina. Y así las cosas, me gustaría una reacción de ustedes al tema. Francisco Sánchez Rodríguez, comenzamos contigo. Pues mira, comenzó la vista preliminar contra Wandimar, en uno de los casos más absurdos que yo he visto, de verdad, que se inician en Puerto Rico. Yo no soy abogado de defensa de Wandimar, pero lo he discutido con José, lo he discutido con Joel fuera del programa. Francisco, disculpa que te interrumpa. ¿Ves los elementos de delito para procesar a Wandimar conforme a la ley de ética y al código penal? Esas imputaciones que se están haciendo, esas alegaciones que se hacen, ¿tú los puedes ver? Precisamente por eso te digo que estoy ante uno de los casos más absurdos que yo jamás he escuchado. Este y el del Manco. Son los dos más, ¿verdad? Casos absurdos. Fíjate que este es un caso que se inicia en un referido que lo gira en torno a cierta obstaculización con unos referidos que ninguno terminó ni paró en nada. Claro. ¿Verdad? Y no solo eso. Joel lleva con nosotros varias semanas en el programa. José y yo habíamos discutido desde que se generaron los referidos, y nosotros no somos gurú. Yo no tengo ni José una bolita mágica de esa. Vamos, que no hay que ser modesto, que han pegado todas las que han dicho no va a pasar nada, van a salir absueltos, oye, y las han pegado todas, punto. Eso es directo al punto. Es que los elementos no están, Adaitza. Cuando evalúas las acusaciones, no están los elementos de delito, y entonces... Pero cuando ellos lo dicen por primera vez, algunos se molestan
Y después cuando salen, pues como quiera, pues Entonces, dicen, no, es que le tiraron la toalla, no, Es no que- aceptan claro. la cuestión Entonces, legal que ustedes Yo explican. todavía, y a veces lo leo en los comentarios, a veces me critican de alguna otra manera, quizás en mis redes. Cuando dije lo de Ricky Rosselló, ahí no va a pasar nada, ahí no hay caso. pero Te espérate, cayeron encima. Me cayeron espérate, encima. Cuando dije pero que con Wanda no déjame iba a pasar interrumpir, nada, adelante, adelante. déjame interrumpir. En el caso de Ricky Rosselló, cuando tú lo dices, pues conocemos todas tus afiliaciones políticas, conocemos que votaste por Ricky Rosselló en aquel momento para Y gobernador trabajé en la plataforma. y conocemos que ahora ¿Verdad? para que fuera o sea que yo puedo entender A que ti las te deben, a personas ti te deben la funesta sombrilla esta de la policía y todas estas cosas que tú estabas de acuerdo y no ha funcionado muy bien, pero ahí vamos, dale. Pero se ve bien. Si la lee, se lee No, bien no, en bonito. papeles se ve bien, pero no la supieron Está preciosa. ejecutar. José, Pero ¿qué tú no, quieres Me quedó chula, me quedó decir? chula. José, ¿qué tú quieres decir? Que Francisco fue con bolígrafo a la última votación. sí, fue con bolígrafo la última vota. Él escribió el nombre y lo sabe escribir bien el de José. Y aún Pero así te le apellido, cayeron pero- encima. Pero la realidad es que evidentemente la afiliación mía política es bastante distante de Ricky Rosselló. No digo del partido PNP ni del Taita, de Ricky Rosselló. Ah, no, yo Y en también soy aquel republicano, momento, tú lo sabes, yo soy republicano. yo estaba totalmente de acuerdo que no había nada. No veía, Mire, tengo que no veía, una A persona este muy le dijeron allegada a mí. que este no era estadista por haber no veía. dicho eso. Pero a mí me dijeron, una persona muy allegada a mí me dice, pero es que tú eres un abogado que lo que llevas en la práctica es muy poco tiempo. El presidente del colegio de abogados dijo que ahí había casos. Y, Claro. y yo dije, pero Y todo el mundo le creyó. pues se equivoca. Y la realidad es que en este caso todavía yo no he visto los elementos del delito. ¿Y sabes qué? Los elementos son la pausa que tenemos encima. No, pero lo retomamos Y cuando ya mismito volvamos lo de la pausa. retomamos, porque este tema está bueno. Regresamos en breve, porque son las cosas que se han dado en este programa. Todos los casos, y empezando por este de Wandimar, y todo lo que hemos hablado aquí del caso de Wanda Vázquez y de todos estos casos como el de Ricky Rosselló, que les han tirado a ustedes y ustedes han salido aerosos porque lo que han dicho aquí legalmente era lo correcto. Pausamos. La 64 hasta lo de Jensen Medina. Vamos a la pausa. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez, José Torres Nolasco y Joel Caraballo. Y estábamos en el segundo tema, en el caso de Wandimar Burgos, y entre una cosa y otra, José Torres Nolasco, para que asumas tu turno en lo que regresa Francisco, estábamos hablando de que en este caso ustedes no ven los elementos y que pues no saben realmente qué va a pasar en este caso, y yo creo que estos dos están fuera de servicio. Vamos con Joel Caraballo. Pues mira, pues nosotros usualmente, ¿verdad? Que es lo que nosotros como abogados de defensa evaluamos principalmente, que cuando evalúas los hechos y el derecho aplicable, se encuentran los elementos de delito, ¿no? Y eso es importante porque a razón de eso es que podemos saber si el Ministerio Público puede o no prevalecer, o si el Ministerio Público no tiene las herramientas para poder llevar a cabo su caso. Y entonces tomamos, por ejemplo, en términos del artículo 246, que es una imputación que se le está haciendo a esta funcionaria, ¿verdad? Resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Pues mire, ¿dónde en los hechos se da esa circunstancia de que ella con su actuación detiene o obstruye la función pública? Pues honestamente en ninguna de estas cuestiones, ¿no? Con una alegación general de que alegadamente ella lo que hace es solicitarle unos expedientes a esta funcionaria que es Fivisal, y entonces alegadamente pues esos informes llegan a su oficina o llegan a donde ella antes, ¿verdad? O paralelamente a la oficina del FEI. Con eso no es base para poder
establecer un artículo 246, ¿no? Y ni hablar de lo que tiene que ver con la imputación a la ley de ética gubernamental, porque es que hay que probar los elementos de delito, que obtenga beneficio, que esté mezclado directamente o indirectamente y que se haya beneficiado. Y entonces, en ese sentido, cuando evalúas la totalidad de cada elemento, eso tiene que probarse, ¿no? Desde nuestro punto de vista, yo no conozco la prueba, pero entiendo que el abogado de Wandimar debe al menos tener la 64P lista y bien establecida si hay una determinación de causa, porque yo, ¿verdad? Y cuando hablo de la 64P, hablo de que no se determinó causa conforme o con arreglo a derecho, que eso es una posibilidad que pudiera estar dentro de este caso, porque para serle franco, yo no veo la comisión de acto delictivo aquí. Más bien es un asunto de responder a la necesidad y a la inmediatez del procesamiento para entonces dar una cara, resolver el problema y entonces pues aquí lo dejamos porque ya nosotros para todos los efectos descargamos nuestra responsabilidad, ¿no? Mira, Joel, Francisco Sánchez Rodríguez. Para contextualizar esto, y yo trabajé informes de esta naturaleza en la División de Integridad Pública, me dirigí una división allí, y esos informes, pues son informes de investigación preliminar, ¿verdad? Pero nota, y lo que se requiere es una cintila, un chispitito, una pizca para conectar a alguien y enviarlo al FEI para que haga una investigación en su fondo. El FEI practicó la investigación en su fondo y no encontró nada. O sea, ¿qué obstruiste? Entonces, si lo que hubo fue una dilación en la entrega, pero fíjate una cosa, que sientan a declarar como primer testigo a Phoebe Sales, que era la directora de la División de Integridad Pública, que es fiscal de distrito en Fajardo en este momento, ¿verdad? Y entonces, Wandimar le pide los informes el día que se estaba entregando esos informes. Al momento en que esos informes se están entregando y que ya estaban firmados, ya Denise Longo Quiñones no era secretaria de Justicia. ¿Quién era la secretaria de Justicia? La secretaria de Justicia era Wandimar Burgos, ¿verdad? Entonces, así que ya a Denise Longo se le había retirado la confianza, se le había pedido la renuncia, y sin embargo Longo Quiñones firma en horas de la tarde esos referidos cuando ya se había presentado su carta de renuncia. Claro. ¿Okay? Esto es importante. Entonces, sí, claro que es importante, es un aspecto medular. Entonces se le pregunta si ya el 3 de julio, se le pregunta a Phoebe Sales si ya el 3 de julio usted sabía que Wandimar Burgos era la secretaria de Justicia, ¿verdad? Entonces Isali contesta, me enteré cuando se hizo público. Ni siquiera estaba enterada de quién era la secretaria de Justicia y en qué momento. Esto es importantísimo, me parece a mí de umbral. Entonces se le pregunta por el abogado de defensa de Wandimar a la fiscal, ¿qué artículo le prohíbe a la secretaria de Justicia examinar un informe? Ninguno. Ella dijo, no sé si existe. Pero Dios mío. No me digas una cosa así, Francisco, oye, por Dios. No, y entonces, por Dios ¿cómo santo. es que le ponen un FEI y cómo es que si tú dices que no existe algo? O sea, ella como secretaria nueva tenía derecho a mirar que todo estuviera conforme a derecho, que estuviera correcto, porque ella ya iba a asumir la silla. Yo no entiendo dónde estaba el delito. Este referido se hizo como que escondida. No estamos de acuerdo en eso. Nada. Este caso es de un solo testimonio. Con ese, oiga, de Phoebe Sales, que lleva años. No sabe si existe una ley que le prohíba a ella mirarlo. Entonces, pues si no sabe, ¿cómo rayo le aplica un FEI? No entiendo. Yo estoy convencido que Phoebe Sales sabe que aquí no hay elemento de delito para poder tener alguna acusación contra esta señora. Y fíjate que esa acusación no la generó el Departamento de Justicia con una investigación preliminar, la genera el propio panel de ex jueces que incluyen cuando llegaron los referidos que se investigue la dilación en la entrega. Oye, todo se obvia el trámite de ley porque una de las cosas que yo plantearía en una 64P, Joel, José,
Claro, de eso es lo que le hablaba, claro. Es que el FEI no puede, ellos de Claro. por sí levantar la investigación preliminar que la ley dice que la tiene que hacer el Departamento de Justicia. O sea que por ahí tiene que empezar el abogado de ella y se cae el caso y se acabó. Pero, y que es importante para que la audiencia sepa, porque nuestro propósito es informar y convertir a todos nuestros oyentes en buenos y buenas abogados y abogadas. Que no disparen de la baqueta cuando ven casos tan notorios, claro. ¿verdad? Y la 64P lo que hace es que establece que no se determina causa conforme a derecho. Y es que por estricta aplicación de lo que ocurre con la aplicación de lo que es la legislación vigente, esas dos cosas no se entrelazan para hacer una determinación contraria a Guandimar. Y ahí está el problema. Ningún juez con este escenario debería estar determinando causa. José Torres Nolasco. No está por ahí. Vamos a ver. Sí, pero vamos. Ajá, ya, José. Ahora. Estoy aquí. Ok. ¿Tu opinión sobre esto? Lo que sucede es que la audiencia debe entender, la radioaudiencia debe entender que una cosa es lo que uno pueda entender, lo que es. Vamos a hacer algo, Joel. Vamos. Nada. José, tienes que salir y volver a entrar. Sal y vuelve y entra. José, sal y vuelve y entra, porque tienes problemas con el audio. Sal y vuelve y entra. Ok, seguimos. Ok. Entonces, ¿pasamos a otro tema? Sí, me parece. Ok, porque tenemos el cargo contra una mujer por agarrar violentamente los genitales de su pareja y darle con un bloque al carro. Ay, Dios mío, santo, no mate. Yo, nada más de leerlo, yo pensé que la había dado con el bloque en otro sitio. No, le di al carro con el bloque. Le di al carro con el bloque y le radicaron ahí un cargo por agresión. Me imagino que es un 3.2 porque ocurre en presencia de menores. Eso fue el 29 de mayo, pero lo radicaron ahorita, los otros días, hace par de días atrás. Y le pusieron 10,000 de fianza a esta dama, ¿verdad? Que hizo esto. Pero mira, antes yo quiero discutir algo. Nos quedan 15 minutos, yo creo que podemos coger las cosas, sí, pero hay algo interesante que ocurrió en la Florida que nos parece que tiene mucha pertinencia en Puerto Rico con todo lo que está ocurriendo con esta cosa de la perspectiva de género que yo le llamo ideología de género. ¿Okay? Y es que en la Florida se implementa una ley, ¿ok? Donde las niñas transgénero se les prohíbe participar en deportes escolares de nenas. O sea, los nenas van a trabajar en las ligas de las nenas y los nenes en las ligas de los nenes. Y si eres transgénero y eras nene que te quieres convertir a nena, no, tienes que jugar con los nenes. Y viceversa. ¿Ok? Y esto me parece importantísimo porque en Puerto Rico se han interpuesto varios proyectos de ley promoviendo esta distorsionada idea de la perspectiva de género. Hago un paréntesis ahí, y es que ha habido ya hombres combatiendo en boxeo contra mujeres y las han destrozado, porque obviamente la fuerza del hombre y la fuerza de la mujer quieren tratar de aparentar que porque se vistan de mujer como travesti, pues son mujeres, pues no lo son, y realmente han destrozado a estas mujeres que entre ellas podrían tener alguna opción de ser buenas boxeadoras, pero entre mujer y hombre, obviamente el hombre siempre las va a destrozar. Porque el hombre siempre va a maquillada y con peluca, como sea, las van a destrozar. El hombre siempre va a hacer eso. Adelante de los muchachos sobre este tema. Mira, yo sería muchas veces yo creo que es importante tal vez traer a la discusión algún tipo de perito, ¿no? Tal vez un médico o alguna persona que conozca cómo funciona el cuerpo humano, pero la experiencia me dice que los hombres poseen una fuerza y las mujeres otras, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista, y lo digo mucho respeto ante la audiencia, que no me gustaría herir sensibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si
si los hombres quisieran participar y competir en contra ¿verdad? En contra de mujeres, ¿no? En una pelea, y yo creo que ese punto es bien clave, porque no estamos hablando tal vez de un deporte colectivo. Imagínese un boxeador que desea ahora boxear contra una mujer y que esa sea la norma, ¿no? Pues sería un absurdo, crear una dinámica de esa naturaleza, ¿no? Así las cosas. Imaginémoslo en el deporte colectivo, en el baloncesto, en el voleibol, y entre otras tantas, ¿verdad? Actividades deportivas donde hombres van a competir con o en contra de mujeres. Y esto no tiene nada que ver con la discriminación de la orientación. Es que de alguna forma u otra se desvirtúa propiamente la práctica y se desvirtúa de alguna manera u otra el propósito final del deporte, ¿no? Que es la competencia. Yo creo que hemos estado malinterpretando a través del tiempo estas, digamos, posturas para poder encajar el hombre y la mujer todos en el mismo lugar y sin ninguna distinción con una realidad como esta, la práctica del deporte, por ejemplo, y en otras tantas circunstancias, ¿no? Y entonces ese discurso de la inclusividad, ese discurso continuo de la necesidad del reconocimiento, ese discurso continuo de la diferencia entre hombres y mujeres que existe para entonces querer integrarnos de alguna forma, está provocando cosas como esta, ¿no? Y yo creo, Dajitza, que ese es el ejemplo clave de un hombre y una mujer en un deporte de contacto donde por naturaleza y por propia constitución física, el hombre probablemente pues termine golpeando a una mujer en una actividad que puede ser deportiva, pero al fin del tramo, lastimada va a salir. Ha ocurrido en las ligas de hockey y de soccer. Antes de que yo retomara ese punto para que José reaccione sobre esta cuestión de la equidad y la perspectiva de género. Deportes que son bien rudos, lo acabas de mencionar, esos dos, hockey y el soccer. Definitivo. José Torres Nolasco. La realidad es que como dice Joel, se ha perdido de perspectiva la equidad y hasta dónde se quiere llevar. Ahí yo puedo entender que hay equidad intelectual, pero físicamente, bajo condiciones normales, el hombre físicamente es un poco más fuerte que la mujer. Digo, bajo condiciones normales, porque hay sus excepciones, claro está, pero si lo abre a que todo el mundo pueda participar de esa forma, la realidad es que no hay justo, no es deporte, no hay competitividad. Yo creo que es el término correcto, porque no es comparable físicamente. Entonces, yo creo que, por decirlo, toma un equipo. No habría fairness. No habría fairness. Y te voy a decir, claro. Te voy a decir una cosa, no sé cómo traducirlo en español, pero te voy a decir una cosa, hasta donde llega esto de la perspectiva de género. Por ejemplo, en España y Argentina, que ya esto está impregnado en legislación, si tú te defines como mujer, pues simplemente pues dices que eres mujer y si te van a dar los privilegios de mujer. Si dices que eres hombre, pues te dan los privilegios de hombre. Entonces, en Argentina ocurre un caso muy interesante donde este reo en una cárcel masculina dice que ahora se siente mujer. Y conforme a la ley argentina, pues si te sientes mujer, te va a quedarte trato de mujer. Y pide la transferencia a una cárcel de mujeres. Módulo de mujeres. Y entonces, pues, fue una cárcel de mujeres, un módulo de mujeres, y allí embarazó a una mujer. En España, un individuo con esa misma subterfugio embarazó 2 en una cárcel de mujeres. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Porque puede ser que ahora haya, como en Francia, baños unisex, pero que puedan entrar todo el mundo. Y yo no quisiera
José tiene una hija, Joel todavía no tiene hijos, pero yo tengo una hija y yo no quisiera que un varón, como quiera definirse, porque la ley se lo permita, entre al mismo lugar en que ¿Dónde mi está hija tu hijo? va a ser la necesidad. Menor de edad. Me parece a mí, no sé, se los dejo a ustedes. Sí, no, es un asunto de extrema delicadeza y son cosas, y es bien interesante, es cómo los grupos de interés generan cambios en el Estado para que entonces el Estado impulse política pública que puede ser un total sinsentido, ¿no? Y yo no sé, ¿verdad? Pero y entonces hay otras consideraciones, unas consideraciones culturales y otras tantas, ¿verdad? Que en el momento de decir, mira, yo le puedo decir, yo no me sentiría cómodo estando con una mujer en el baño, ¿verdad? Haciendo una necesidad biológica, ¿no? Claro. Y no sé el insumo que vaya a tener esa mujer en el sentido de incomodidad, de molestia, de presencia, de por qué, porque esa puerta permite una cosa que se llama intimidad, y a la intimidad todos debemos tener derecho, ¿no? Derecho. Me gustaría atender un poquito algo someramente, Eliezer Molina, y lo que tiene que ver con esa construcción que se estaba llevando el Rincón, no para traer el elemento Eliezer, sino para hablar propiamente de lo que son la protección de las costas. Por favor, adelante, que todavía tenemos unos minutos, nos queda. José, tú querías espérate, José, ¿tú querías decir algo de eso? Ya tú en ese tema. No se aleja mucho de lo que ya se expresó. En ocasiones, lograr que unas personas se sientan felices afecta la intimidad de otros, y yo creo que a eso estamos llegando. Hay un punto también que en la milicia, pues estaban pidiendo también la travesti poder estar. Y yo digo, pues, que podrán estar vestidas de mujer o de hombre, pero los ejercicios, los training tienen que pasarlo igual que todo el mundo, porque la vida tuya depende de la vida de los demás. Ustedes se tienen que defender unos a otros. Y ahí, pues, esto de hombre-mujer no tiene ninguna diferencia, porque es cuestión de tú salvaguardar la mía y yo salvaguardar tu vida, ¿verdad? Y defender la patria y lo que sea, pero no es lo mismo que jugar y otro tipo de cosas para generar ingresos, ¿verdad? Y vivir de X deporte, y que entonces un hombre destruya a una mujer en el voleibol, en cualquier deporte, porque físicamente jamás vamos a ser iguales. Entonces, tú querías traer lo de... Sí, me parece que por lo menos para que se entienda un poco, ha estado la piscina, ¿verdad? Frente a la... en las costas de Rincón. Pues mira, en esencia, las aguas de Puerto Rico, entiéndase, ¿verdad? Las que lo bañan, por decirlo de alguna forma, que es ese ir y venir del mar, y las aguas propiamente, que son nuestros ríos, ¿verdad? Y otros recursos. Eso les pertenece al pueblo de Puerto Rico, ¿no? Y entonces, pues en el caso de Rincón, específicamente en ese lugar, y no Rincón solamente, en otros proyectos, pues se ha transgredido esa zona. ¿Cuántos son? 200 millas hacia afuera, que se supone que pertenecen a... Me parece que por ahí anda el asunto, no tengo el dato correcto. Lo que sí podría decir el compañero José Che Pérez, que fue compañero nuestro en bachillerato y en la Escuela de Derecho, que ahora es representante, nos dice, Che publica una columna, sí, eso mismo, publica una columna sobre el medio ambiente, y lo trae con una preocupación bien genuina, toda vez que él también es un entusiasta de las cosas del mar, ¿verdad? Y vive por esa zona, ¿no? Entonces, hemos visto la transformación en Puerto Rico del área costera, donde se crean proyectos, y entonces siempre hay que conceder acceso al mar, y sobre todo el impacto, la erosión que causa en la costa. Y yo creo, ¿verdad?, que en este caso Eliezer Molina, pues es un asunto de la circunstancia, ¿no? Porque ha habido otros tantos que han hecho el mismo reclamo a través de los años para evitar la erosión costera y evitar el impacto ambiental sobre nuestras aguas. Así que todo esto comenzó con el Tito Kayak trepándose por todos lados, defendiendo el agua y las zonas costeras, y mira dónde estamos, que pues se estaban burlando de Eliezer Molina y de todo su grupo, porque
tenía los permisos y que eso estaba correcto. Bueno, podrá tener permisos, pero los permisos pueden ser ilegales o pueden ser tomados por amistad o amiguismo y realmente no cumplir con todos los requerimientos, y ya se verá en corte en su día, en su momento, qué es lo que hay. Aparentemente lo que se está señalando es que el permiso que tenían eran para la poda de árboles. Pues estamos, por eso cuando se ve en su día, pues vamos a ver quién ríe último, ríe mejor. Comentario de Francisco, que nos fuimos, son las 7:57. No, yo sobre eso, no, yo no sé nada de zona marítimo terrestre, pero así que no sé. Aquí el que sabe de eso también es José, que le gusta. Bueno, yo sé que tenemos la música encima. Y todas esas nos cosas. quedan unos segundos, José, rápido, que nos fuimos. Hay que proteger la zona marítimo terrestre, y si los permisos se están dando de una mala forma, porque en este caso en particular dice que se va a afectar, pero con todo eso se concede el permiso. Hay algo que no huele bien aquí. Gracias. Por hay que permitir la investigación gracias a Nolasco, Francisco Sánchez Rodríguez y nosotros, amigos, nos despedimos. Será esta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche. Bien.